La prometida del duque. Saga Los dos duques de Windham 2 por Julia Quinn. Capítulo 17. El trayecto a Buttersbridge transcurría bastante parecido a como Thomas se lo había imaginado. Iba a caballo, como Jack y Lord Crowland, para disfrutar mejor del buen tiempo. No hablaban mucho, nunca conseguían ir lo bastante alineados para poder conversar. De tanto en tanto, uno de ellos aceleraba o aminoraba la marcha y un caballo adelantaba a otro e intercambiaban saludos rutinarios. De vez en cuando, uno de ellos hacía un comentario sobre el tiempo. Lord Crowland parecía bastante interesado en los pájaros autóctonos e intentaba disfrutar del paisaje. Todo se veía muy verde, más aún que en Lincolnshire, y eso lo llevó a pensar en las lluvias anuales. Si llovía más ahí, eso significaría que había mejores cosechas, o las lluvias serían contrarrestadas por... Detente. Agricultura, cría de animales. ¿Por qué seguía interesándose por tales cosas? Él no poseía tierras ni animales, a excepción de su caballo, y tal vez ni siquiera eso. No tenía nada, a nadie. Amelia... La imagen de su cara le vino a la mente de repente y sonrió. Ella era mucho más de lo que había imaginado. No la amaba, no debía amarla, pero en cierto modo la echaba de menos, lo que era ridículo, pues ella estaba dentro del carruaje a solo unas 20 yardas atrás, y la había visto durante la merienda campestre, y desayunaron juntos. No tenía ningún motivo para echarla de menos. Sin embargo, la echaba de menos. Echaba de menos su risa, la forma en cómo sonaría su risa en una cena o fiesta especialmente placentera. Echaba de menos el brillo de sus ojos, como se veían a las primeras luces del día. Si alguna vez llegaba a verla a primera hora de la mañana... No, eso no ocurriría, pero de todos modos le echaba de menos. Miró hacia el carruaje por encima del hombro y medio lo sorprendió verlo tal como debía estar, y no echando llamas por las ventanillas. Su abuela había estado en plena forma esa tarde. No, eso era algo que no echaría de menos una vez que estuviera despojado del título. La duquesa viuda de Windham había sido una pesada carga en su espalda. Había sido una maldita medusa cuya única finalidad en su vida era hacerle la vida lo más difícil posible. Pero su abuela no era la única carga que estaría feliz de quitarse de encima. El interminable papeleo. Eso no lo echaría de menos. La falta de libertad. Todos creían que podía hacer lo que se le antojara. Todo ese dinero y todo ese poder tenían que darle a un hombre un poder absoluto. Pues no, él estaba atado a Belgrave, o mejor dicho, lo había estado. Pensó en Amelia, en sus sueños de ir a Ámsterdam. Bueno, demonios, llegado mañana, podría ir a Ámsterdam si lo deseaba. Podría embarcarse hacia allí desde Dublín, podría visitar Venecia o las Indias Occidentales. No había nada que se lo impidiera, nadie que... ¿Te sientes feliz? ¿Yo? Preguntó Thomas, mirando a Jack sorprendido. Durante el viaje, ambos habían acabado tuteándose. Cayó en la cuenta de que había estado silbando. Silbando. No recordaba la última vez que silbó. Supongo que sí. El día es muy hermoso, ¿no te parece? Sí, bonito día. Convino Jack. Ninguno está atrapado en el carruaje con la vieja bruja, declaró Lord Crowland. Los tres deberíamos estar felices. Entonces, puesto que la vieja bruja era la abuela de sus dos acompañantes, añadió, perdón. Por lo que a mí se refiere, no es necesario que pidas perdón, dijo Thomas, sintiéndose muy jovial. Estoy totalmente de acuerdo con tu evaluación. ¿Tendré que vivir con ella? Preguntó Jack. Thomas lo miró y sonrió de oreja a oreja. Solo en ese momento comprendía la envergadura de sus cargas. Las Islas Hébridas Occidentales, compañero. ¿Por qué no lo hiciste tú? Ah, créeme que lo haré, si por casualidad mañana sigo teniendo poder sobre ella, y si no... Se encogió de hombros. Voy a necesitar algún tipo de empleo, ¿verdad? Siempre he deseado viajar. Tal vez sea tu explorador. Encontraré la más fría de las islas. Lo pasaré fabulosamente.
Por el amor de Dios, hombre, exclamó Jack, deja de hablar así. Thomas lo observó con curiosidad, pero no dijo nada. No por primera vez se preguntaba qué sería lo que le pasaba por la cabeza a su primo. Últimamente estaba demacrado y sus ojos se veían tristes. No deseaba ir a su casa. No, tenía miedo de ir a su casa. Sintió una chispa de algo en el pecho. Compasión, supuso, por un hombre que debería detestar, pero no había nada que decir, nada que preguntar. Por lo tanto, guardó silencio. Durante el resto del trayecto no dijo nada. Transcurrieron las horas y el aire se fue enfriando con la aproximación de la noche. Pasaron por encantadores pueblos, por Cavan, una ciudad grande y ajetreada, y finalmente llegaron a Buttersbridge. Debería tener la apariencia de un pueblo siniestro, pensó Thomas. Las sombras deberían ser alargadas y deformadas, y deberían oírse aullidos de extraños animales. Ahí sería donde lo despojarían de su vida, como si retiraran el suelo donde apoyaba los pies. No encontraba bien que fuera un lugar tan pintoresco. Jack, que iba un poco más adelante, aminoró considerablemente la marcha de su montura. Thomas le dio alcance y puso a su caballo al paso. ¿Esta es la calle?, preguntó en voz baja. Su primo asintió. Pasada esa curva. No te esperan, ¿verdad? No. Entonces Jack puso su caballo al trote y Thomas continuó con el suyo al paso, dejándole adelantar. Hay cosas que un hombre necesita hacer solo, y lo menos que podría hacer era retener a la viuda mientras su primo se reencontraba con su hogar. Aminoró la marcha todo lo que pudo, posicionándose delante del carruaje para obligar al cochero a ir despacio, y al final del corto camino de entrada a la casa, vio desmontar a Jack, subir la escalinata y golpear la puerta. Cuando ésta se abrió, salió un rayo de luz, pero desde donde él estaba no se oían las palabras. El cochero detuvo el carruaje a un lado del camino de entrada y uno de los mozos ayudó a bajar a la viuda. Ella echó a andar al instante, pero Thomas se apió y la detuvo, cogiéndola del brazo. ¡Suéltame!, protestó ella intentando soltarse. Por el amor de Dios, mujer, dale un momento para estar a solas con sus parientes. Nosotros somos sus parientes. ¿No tienes ni una pizca de sensibilidad? Hay asuntos muchísimo más importantes que... No hay nada que no pueda esperar 2 minutos, replicó él. Nada. Ella entrecerró los ojos. No me cabe duda que eso es lo que piensas. Thomas soltó una maldición, y no en voz baja. He llegado hasta aquí, ¿no? Lo he tratado con amabilidad y estos últimos días incluso con respeto. He escuchado tus mordaces comentarios y tus incesantes quejas. He cabalgado por 2 países, dormido en el fondo de un barco e incluso cedido a mi prometida, lo cual podría añadir, ha sido el insulto definitivo. Creo que he demostrado que estoy preparado para lo que sea que tenga que encontrar en este lugar, pero por todo lo que es sagrado, no voy a abandonar el poco de decencia humana que he logrado conservar habiéndome criado en una casa contigo. Por encima del hombro vio a Grace y Amelia, las dos mirando boquiabiertas. El hombre puede tener 2 malditos minutos para estar a solas con su familia, añadió entre dientes. Su abuela lo miró glacialmente durante un largo segundo. No maldigas en mi presencia. Thomas se sintió tan desconcertado por su absoluta falta de reacción a todo lo que él había dicho, que aflojó la presión de la mano con la que la tenía sujeta. Al instante, ella se soltó y caminando a toda prisa, llegó a la escalinata y subió, situándose detrás de Jack, que estaba en el vestíbulo cerca de la puerta abrazando a una mujer, la que Thomas supuso que era su tía. «Ahem», dijo entonces, como solo ella podía decir. Thomas avanzó, listo para intervenir si era necesario. «Usted debe ser la tía», dijo la viuda a la mujer. La señora Audley la miró sorprendida y finalmente contestó. «Sí, ¿y usted es...?» «Tía Mary», interrumpió Jack. «Debo presentarte a la duquesa viuda de Windham». Apartándose de él, la señora Audley se inclinó en una reverencia y se hizo a un lado para dejarla pasar.
¿La duquesa de Windham? ¡Santo cielo, Jack! ¿No podrías habernos avisado? Él esbozó una triste sonrisa. Es mejor así, te lo aseguro. Entonces se giró hacia Thomas y lo señaló con un movimiento del brazo. Él es el duque de Windham. Excelencia, mi tía, la señora Audley. Thomas se inclinó en una reverencia. Es un honor para mí conocerla, señora Audley. Ella tartamudeó algo, visiblemente desconcertada por la llegada de un duque. Jack terminó de hacer las presentaciones y las dos damitas estaban haciendo sus reverencias cuando la señora Audley se lo llevó a un lado. Le habló entre susurros, pero en su tono había tanto terror que Thomas oyó todas las palabras. Jack, no tengo listas las habitaciones. No tenemos nada lo bastante. Por favor, señora Audley, terció Thomas, haciéndole otra cortés y respetuosa reverencia. No se tome demasiadas molestias por mí. Ha sido imperdonable por nuestra parte no haberle avisado. No hace falta que llegue a extremos por nosotros, aunque tal vez nos preste su mejor habitación para mi abuela. Y añadió, intentando que no se le notara el cansancio. Eso nos hará las cosas más fáciles a todos. ¿Faltaría más?, dijo al instante la señora Audley. Por favor, pasen. Hace frío. Jack, necesito decirte. ¿Dónde está su iglesia?, interrumpió la viuda. Thomas casi gimió. ¿No podía esperar a que los hubieran hecho entrar del todo? ¿Nuestra iglesia?, preguntó la señora Audley, mirando a Jack totalmente desconcertada. ¿A estas horas? No es mi intención rendir culto, espetó la anciana duquesa. Deseo examinar el libro de registros. ¿Continuó el párroco Beveridge?, preguntó Jack, sin duda con la intención de interrumpir a la viuda. Sí, contestó su tía, pero seguro que ya está acostado. Son las 9:30 y yo diría que es madrugador. Tal vez por la mañana yo. Este es un asunto de importancia dinástica, interrumpió la duquesa. No me importa que sea pasada la medianoche. Vamos a. A mí me importa, la interrumpió Jack. No va a ir a sacar de la cama al párroco. Ha esperado todo este tiempo. Bien puede esperar hasta la mañana, maldita sea. Thomas deseó aplaudir. Jack, exclamó la señora Audley y miró a la viuda. No lo eduqué para que hablara de esa manera. No, claro que no, dijo él, mirando furioso a la anciana duquesa. Usted era la hermana de su madre, ¿verdad?, dijo la testaruda mujer a la señora Audley. Esta pareció bastante perpleja por el repentino cambio de tema. ¿Sí? ¿Estuvo presente en su boda? No. ¿No estuviste?, preguntó Jack sorprendido. No, no pude asistir. Estaba a punto de dar a luz. Lo miró afligida. Nunca te lo dije, pero el bebé nació muerto. Se le suavizó la expresión. Ese fue uno de los motivos de que me hiciera tan feliz tenerte a ti. Iremos a la iglesia por la mañana, declaró la viuda. A primera hora. Encontraremos los papeles y todo quedará resuelto. ¿Los papeles?, repitió la señora Audley. La prueba de la boda, dijo la duquesa, casi en un gruñido. ¿Es tonta? Hasta ahí aguantó Thomas. La cogió del brazo y la obligó a retroceder, y tal vez eso la benefició, porque Jack parecía desear abalanzarse sobre ella para cogerle del cuello y estrangularla. Luis no se casó en la iglesia de Buttersbridge, dijo la señora Audley entonces. Se casó en McGittersbridge, en el condado de Fermanagh donde nos criamos. ¿A qué distancia está eso?, preguntó la viuda tironeando para soltarse el brazo. Thomas la sujetó con firmeza. A 20 millas, excelencia, contestó la señora Audley y miró a su sobrino. Jack, ¿de qué va esto? ¿Por qué necesitan la prueba de la boda de tu madre? Pasando un momento de vacilación, él se aclaró la garganta y le dijo, haciendo un gesto con la cabeza hacia la viuda. Mi padre era su hijo. ¿Tu padre?, exclamó la señora Audley. ¿John Cavendish quieres decir? Thomas avanzó,
sintiéndose extrañamente preparado para tomar el mando de la situación que se iba deteriorando por momentos. ¿Puedo intervenir?, preguntó. Por favor, dijo Jack asintiendo. Señora Audley, dijo Thomas, si hay alguna prueba del matrimonio de su hermana, su sobrino es el verdadero duque de Windham. ¿El verdadero duque de...? La señora Audley se cubrió la boca espantada. No, no es posible. Recuerdo al señor Cavendish. Era... Movió los brazos, como tratando de describirlo con gestos. Después de intentar describirlo varias veces con palabras, dijo finalmente: ¿Él no nos habría ocultado algo así? En ese tiempo no era el heredero, le explicó Thomas. Oh, Dios mío, pero si Jack es el duque, usted... No lo soy, terminó él irónico. Miró hacia Amelia y Grace, que estaban observando desde el interior de la puerta. Se puede imaginar, pues, nuestra impaciencia por resolver este asunto. La señora Audley solo pudo mirarlo horrorizada. Thomas comprendió exactamente cómo se sentía. Amelia no sabía qué hora era. Sin duda, bien pasada la medianoche. Hacía varias horas que las habían llevado a ella y a Grace a la habitación que compartían, y aunque se había lavado la cara y puesto el camisón, seguía despierta. Continuó un largo rato metida bajo las mantas, imaginándose que en la uniforme respiración de Grace había una cierta música que la induciría a dormirse. Finalmente se bajó de la cama y fue a asomarse a la ventana, pensando que bien podría tener para mirar algo mejor que el cielo raso. La luna estaba casi llena y su luz hacía algo menos titilantes a las estrellas. Exhaló un suspiro. Ya tenía bastante dificultad para ver las constelaciones sin que estuvieran eclipsadas por la luna. Con poco entusiasmo logró localizar la Osa Mayor. Una nube movida por el viento la tapó. Ah, claro, lógico, masculló. Grace comenzó a roncar. Se sentó en el ancho alféizar de la ventana y apoyó la cabeza en el cristal. Eso hacía cuando era más joven y no podía dormir, ir a la ventana a contar las estrellas y las flores. A veces, incluso salía por la ventana antes de que su padre hiciera podar el majestuoso roble que se elevaba junto a ella. Eso era divertido. Deseó volver a hacerlo, divertirse. Esa noche, deseaba expulsar de ella ese espantoso abatimiento, ese horrible miedo. Deseaba salir al aire libre, sentir la brisa en la cara. Deseaba cantar para sí misma donde nadie pudiera oírla. Deseaba estirar las piernas, todavía agarrotadas por haber pasado tanto tiempo sentada en el carruaje. Bajó de un salto del alféizar, cogió su chaqueta y se la puso. De puntillas, pasó por un lado de Grace, que estaba murmurando algo dormida. Lamentablemente, nada que pudiera entender, porque se habría quedado a escuchar si sus palabras hubieran tenido algún sentido. La casa estaba silenciosa, tal como había supuesto dada la hora. Tenía cierta experiencia en andar sigilosa por la casa cuando todos dormían, aunque sus proezas del pasado se habían limitado a hacerles bromas pesadas a sus hermanas o a vengarse de las bromas pesadas que le hacían a ella. Caminó con paso ligero, respirando con el mismo ritmo, y antes de darse cuenta, ya estaba en el vestíbulo abriendo la puerta de la calle y saliendo a la oscuridad de la noche. El aire estaba fresco e impregnado de rocío, pero lo sintió glorioso. Arrebujándose más la chaqueta, avanzó por el césped del jardín en dirección a los árboles. Se le empezaron a congelar los pies, pues no quiso arriesgarse al ruido que harían sus zapatos, pero no le importó. Pasaría el día siguiente estornudando felizmente si eso significaba disfrutar de la libertad de esa noche. ¿Libertad? Sonriendo y riendo, echó a correr. Thomas no podía dormir. Eso no lo sorprendía en absoluto. De hecho, después de asearse, se puso una camisa y unos pantalones limpios. Un camisón de dormir no le serviría de nada esta noche. Lo habían instalado en un buen dormitorio, el más cómodo después del que le dieron a su abuela. La habitación no era excesivamente grande,
y los muebles no eran nuevos ni caros, pero todo era de buena calidad, estaba amorosamente cuidado y era cálido y acogedor. Sobre el escritorio había retratos en miniatura, ingeniosamente colocados en la esquina, de forma que la persona pudiera mirarlos cuando estaba escribiendo sus cartas. También había visto retratos en miniatura en la repisa de la chimenea del salón, colocados en hilera. Los marcos estaban algo gastados y la pintura algo descolorida en los lugares donde los habían tocado al cogerlos para admirarlos. Esas miniaturas, las personas retratadas en ellas, eran amadas. Había intentado imaginarse una exhibición similar en Belgrave y casi se rió. Claro que habían pintado los retratos de todos los Cavendish y a muchos los pintaron incluso más de una vez, pero los retratos estaban colgados en la galería como testimonios formales de grandeza y riqueza. Él no los miraba jamás. ¿Para qué? No había ninguno que deseara ver, ninguno retratado cuya sonrisa o buen humor deseara recordar. Fue hasta el escritorio y cogió uno de los pequeños retratos. Parecía ser de Jack, tal vez 10 años más joven. Estaba sonriendo. Se sorprendió sonriendo, aunque no sabía por qué. Le gustaba esa casa llamada Cloverhill. Era un nombre simpático, muy apropiado. Esa casa tenía que ser un buen lugar para crecer, para aprender a ser un hombre. Dejando el retrato en su lugar, caminó hasta la ventana cercana y apoyó las dos manos en el alféizar. Se sentía cansado e inquieto, una mala combinación. Deseaba que acabara todo ese asunto. Deseaba dejar todo aquello atrás y avanzar para descubrir, no, para saber quién era y quién no era. Continuó ahí varios minutos, contemplando el cuidado césped. No había nada para ver a esa hora de la noche, y sin embargo, no lograba apartarse. Y entonces, sus ojos captaron un relámpago de movimiento y acercó más la cara al cristal. Había alguien afuera. Amelia. No podía ser, pero sin duda era ella. Nadie más tenía el pelo de ese color. ¿Qué demonios hacía ahí? No iba huyendo. Era una muchacha sensata. No haría eso. Y además, no llevaba maleta ni bolso. No, al parecer había decidido salir a dar un paseo. A las 4 de la mañana, lo que de ninguna manera era sensato. Mujer idiota, masculló. Cogiendo una bata para ponerse encima de la camisa, salió de la habitación. ¿Así podría haber sido su vida si se las hubiera arreglado para casarse con ella? ¿Tendría que haberse acostumbrado a salir a buscarla fuera de la casa a altas horas de la noche? Menos de un minuto después, salió por la puerta de la calle, que, observó, estaba un dedo entreabierta. Caminó un trecho del camino de entrada y continuó por el jardín de césped donde la había visto, pero ya no estaba. Había desaparecido. Vamos, por el amor de Dios. No podía gritar su nombre, despertaría toda la casa. Continuó caminando. ¿Dónde demonios estaba? No podría haber ido muy lejos. Más aún, no habría ido muy lejos. Amelia no. ¿Amelia? Susurró. Nada. ¿Amelia? Repitió, atreviéndose a elevar un poco la voz, y de pronto ella estaba ahí, sentándose en la hierba. ¿Thomas? ¿Estabas tendida en el suelo? Se había deshecho el peinado y el pelo le caía por la espalda en una sencilla trenza. No recordaba haberla visto así. No lograba imaginarse cuándo la habría podido ver así. Estaba mirando las estrellas, dijo ella. Él miró hacia el cielo. No podía no hacerlo después de esa declaración. Estaba esperando a que pasaran las nubes. ¿Por qué? ¿Por qué? Repitió ella, como si fuera él quien había dicho algo incomprensible. Ya es muy pasada la medianoche. Sí, lo sé. Dobló las piernas, metiendo los pies debajo de ella y apoyando las manos en el suelo, se impulsó y se levantó. Pero es mi última oportunidad. ¿Para qué? Ella se encogió de hombros. Él abrió la boca para decir algo, para regañarla y hacerle ver que había hecho una tontería, pero se limitó a sonreír. Estaba muy hermosa.
Amelia no supo por qué dijo su nombre, no tenía nada concreto que decirle, pero ella estaba ahí, delante de él, y nunca había deseado a una mujer. No, nunca había deseado nada más de lo que la deseaba a ella. Sobre la hierba húmeda, en medio de Irlanda, en plena noche, la deseaba, absolutamente. No se había permitido pensar en eso. La deseaba. Hacía tiempo que había dejado de fingir que no era así, pero no se había permitido ni soñarlo. No se permitía imaginarse con las manos en sus hombros, bajándolas por su espalda, su vestido cayendo, movido por las sabidas manos, dejando al descubierto su perfecto... Tienes que entrar en la casa, dijo con voz ronca. Ella negó con la cabeza. Él hizo una larga y entrecortada inspiración. ¿Sabía ella que se arriesgaba quedándose ahí con él? Tenía que recurrir a toda su fuerza de voluntad, a más de la que habría imaginado que tenía, para mantenerse clavado en el lugar en el que estaba, a 2 correctos pasos de distancia de ella, teniéndola cerca, muy cerca, pero fuera de su alcance. Necesito estar afuera, dijo ella. La miró a los ojos, lo que fue un error, porque en esos increíbles ojos vio todo lo que ella estaba sintiendo, su sufrimiento, su inseguridad, lo mal que se sentía por la injusticia de la que era víctima. Se sintió desgarrado. La habitación, continuó ella, era calurosa y sofocante. No era cierto, pero ella había tenido esa sensación. Él comprendió su malestar. Estoy cansada de sentirme atrapada, continuó ella con tristeza. Toda mi vida me han dicho dónde debo estar, qué debo decir o con quién debo hablar. ¿Con quién debes casarte?, dijo él con dulzura. Ella asintió levemente. Solo deseaba sentirme libre, aunque solo fuera durante 1 hora. Él le miró la mano. Qué fácil sería cogérsela. Solo necesitaría acercársele un paso, y ella estaría en sus brazos. Pero se limitó a decir, es preciso que entres en la casa. Porque era lo que debía decir, era lo que ella debía hacer. No podía besarla, no en ese momento, ahí, cuando no se sentía capaz de poner fin al beso. Poner fin al beso con otro beso, no se sentía capaz de hacerlo. No deseo casarme con el señor Audley, dijo ella. Algo en el interior de él se enroscó y se tensó. Thomas ya lo sabía, ella lo había dejado más que claro, pero de todos modos, en ese momento, estando ahí a la luz de la luna, sus palabras eran desesperantes, le resultaba imposible soportarlas, imposible no hacerles caso. Y yo no deseo que él te tenga. Pensó, pero no lo dijo. No podía permitirse decirlo, porque sabía que llegada la mañana era casi seguro que se demostraría que Jack Audley era el duque de Windham, y si en ese momento le decía, sigue conmigo, ella le haría caso. Tal vez incluso creía que lo amaba. ¿Por qué no iba a hacerlo? Toda su vida le habían dicho que debía amarlo, obedecerle, agradecer sus atenciones y la suerte que la había atado a él tantos años atrás. Pero en realidad no lo conocía. En esos momentos ni siquiera él sabía si se conocía a sí mismo. ¿Cómo podría pedirle que continuara con él si no tenía nada para ofrecerle? Ella se merecía más. Amelia susurró porque tenía que decir algo. Ella estaba esperando su respuesta. Ella negó con la cabeza. No quiero casarme con él. Tu padre, dijo Thomas con la voz ahogada, quiere que yo sea una duquesa. Desea lo mejor para ti. Él no sabe qué es lo mejor para mí. Tú tampoco lo sabes. La mirada que le dirigió ella lo aniquiló. No digas eso. Di cualquier otra cosa, pero no digas que yo no sé lo que quiero. Amelia, no. El no sonó horroroso. Una sola sílaba, pero salió muy del fondo de ella, y él sintió su pena, su ira, su frustración. Lo hirieron como cuchillos con sorprendente precisión. Lo siento, dijo, porque no supo qué otra cosa decir, y lo sentía, no sabía qué lamentaba, pero ese horrible dolor que notaba en el pecho tenía que ser por aflicción, o tal vez de pesar,
porque ella no era de él, porque jamás lo sería, porque no podía dejar de lado la única pequeña parte de él que sabía ser honrado y cabal, porque no podía decir al diablo con todo, y poseerla ahí mismo, en ese momento, porque, comprendió sorprendido, resultaba que no era el duque de Windham el que siempre hacía lo correcto, era Thomas Cavendish, la única parte de él que no perdería jamás.